tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Tribu Migrante. Qué gusto verlos por acá y qué padre que se estén incorporando a todos los temas que estamos presentando. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenida. muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta y emocionada porque hoy tenemos un tema que creo que también, como dijimos la vez pasada, estamos empezando desde lo básico, desde Migrar 1.0. Y en este momento, pues decidimos tocar un tema que creo que para ti, para mí, Fer, obviamente fue clave en el por qué decidimos empezar este viaje, pero que también a mí personalmente me han preguntado de repente mucho y es, ¿por qué decides migrar? ¿No? O qué motivo vale la pena, o cómo sabes si es ahí, si no, si tienes que hacer ese cambio, porque o sea, hay que acordarnos que migrar es un cambio radical, ¿no? Entonces, no son papitas, no es así como de que lo intento y regreso, que sí se puede, pero al final tienes que hacer muchos arreglos alrededor de esa decisión. Y pues nada, o sea, es en qué momento decides, sabes que este motivo sí es importante o suficientemente importante para hacer este cambio, y en qué momento dices, la verdad, pues ahorita no vale la pena. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco sobre los motivos que nos llevaron a nosotras a migrar, pero también, pues, ¿qué le diríamos a la gente, no? Que está a lo mejor en este momento tratando de, pues, decidir si es para ellos o no, ¿Si migrar o no? si migrar o no, la gran pregunta. Te digo que es como, la gente no lo ve así, pero cuando ya tú lo haces, sí te das cuenta que es un cambio como el decir, voy a tener un hijo o no, me voy a Sí, casar claro. o no, o sea, es algo que te cambia completamente y que ya no vuelves a ser la misma persona de antes, aunque vayas y regreses, ¿no? Entonces, sí está cañón. Sí, bueno, yo quiero empezar a contar acerca sobre el intercambio que tuve escolar, que fue una migración temporal. Yo creo que yo desde que entré a la universidad sabía que quería irme de intercambio. No creo que tuviera las razones muy claras, pero sabía que quería conocer qué había más lejos de Guadalajara, ¿no? Entonces supe que la Universidad de Guadalajara, que es donde yo estudié, tenía muchos convenios con las universidades. Y yo creo que desde primer semestre me dediqué a tener calificaciones súper buenas, enfocar toda mi energía para poderme ir de intercambio. Y creo que valió muchísimo la pena. O sea, como bien lo dijiste, se fue una Fernanda y regresó otra. Yo soy hija única, entonces yo estaba acostumbrada a solo estar con mi mamá, tener una relación súper cercana, mi mundito era mi mamá y yo. Siempre he sido muy social, pues mis amigos y eso. Pero a la hora de migrar me descubrí a mí misma completamente, ¿no? Porque yo tenía que hacerme de comer, yo tenía que hacer el aseo de mi cuarto y de la casa, yo tenía, o sea, como que yo me tuve que hacer responsable de mí misma y eso me ayudó a crecer enormemente. Y ¿Sabes qué? añadiéndole también como pues la experiencia de tener que administrar mi dinero. Yo me fui con una beca que me dieron de la universidad. 6 meses antes me metí a trabajar full a un restaurante en el que me explotaban horrible. Pero era por el viaje, sí. Toda mi energía estaba enfocada a eso. Me acuerdo que me compré un cochinito y de esos de cerámica, pues que no puedes abrir por ningún lado. Recibía mi paga quincenal y así la doblaba y la metía para no tocarla, o sea, que no hubiera posibilidad de gastarme ese Fue dinero que estaba tentación. predestinado al viaje. Afortunadamente me fui con una beca y pude estar un poco más tranquila en ese sentido, pero sí, yo enfoqué todas mis energías. Y me acuerdo que estando allá, una de las pláticas que tuve contigo fue que yo decía, es que no, estoy súper asustada, como a las 2 semanas de haber llegado, como que me cayó el 20 de la distancia en la que estaba por primera vez sin mi mamá. Y me acuerdo que yo decía, ay, no, estoy sufriendo mucho, ya me quiero regresar, y ya me quiero regresar. Y me acuerdo que tú me dijiste de que se acaba en 6 meses y vas a regresar. Y yo decía como: "No, pero es que no puedo disfrutar si estoy lejos de mi mamá y si", porque claro, era la primera vez que me separaba de ella, a pesar de que tenía ya 20 años, fue un cambio súper fuerte para mí. No, y como dices, siendo hija única, pues esa relación es siempre más estrecha, como más cercana. Ajá. Sí, claro, y a la hora de que ya tocaba regresarme, yo no me iba a subir al avión. O sea, yo dije: "¿A qué me regreso? O sea, estoy loca si me regreso a México". Entonces, sí me acuerdo mucho que me decían: "Es que vas a cambiar mucho. La Fernanda que se va a ir y la Fernanda que van a regresar ni se van a topar. Son completamente diferentes". Y sí, o sea, a mí ese intercambio me ayudó a crecer emocionalmente en el sentido de que
yo tenía que resolver para mí sola, ¿no? O sea, sabía que solo yo estaba en ese país, con mis amigas, Eras claro, tú para ti todo el exacto, tiempo. yo Sí, para mí todo el total. tiempo. No sé cómo te fue a ti en el intercambio Pues con tus fíjate que ahorita estudiantes. dijiste una cosa súper, súper clave y cuando la gente me ha preguntado de que, oye, en tu experiencia, ¿sabes? O sea, ¿cómo te fue o cómo decidiste? O fíjate que me está saliendo esta oportunidad, ¿cómo sé si sí o si no? Eso es lo que yo les digo. El motivo es muy personal, siempre es muy personal, o sea, es algo que a ti te debe de mover, te debe de hacer sentido, pero sobre todo y lo que yo les enfatizo, ¿así se dice? Sí, Bueno, que les digo, sabes que eso tiene que, así tiene que ser sí o sí el motivo por el que te vas, es cuando las cosas se pongan difíciles, ese motivo te tiene que mantener de pie y te tiene que mantener fuerte. Y ahorita que decías que te negaban y que el trabajo y que horrible, o sea, tu objetivo valía tanto y tu razón de irte era tan poderosa que tú podías con eso, ¿no? Y que decías, pues me la aviento y trabajo más y no importa y no gasto un peso. Pero esa es la clave para mí, o sea, no te puedo decir qué motivo sí, qué motivo no, porque ese tiene que ser personal, tiene que ser algo muy tuyo, pero sí tiene que ser algo que tú, Fer, digas, ok, cuando todo se vaya a poner terrible, cuando esté la nevada, cuando estemos a -40, cuando extrañe a mi mamá, o sea, pensar otra vez en ese motivo me tiene que hacer recordar el por qué estoy aquí, ¿no? claro. Y sí, totalmente, o sea, mi experiencia creo que en el intercambio fue muy parecida a la tuya. Yo soy medio hipocondríaca, pues siempre como que sí, o sea, en Guadalajara, digo, tengo una red de apoyo enorme, en mi familia hay como 6, 8 doctores, entonces siempre que nos pasaba algo era de, el tío te mandaba la receta, la tía te veía ahorita, teníamos muchos conocidos que para el estudio, que para la prueba de sangre, o sea, como que diario se resolvía muy, muy rápido. Y cuando me fui a Francia, o sea, uno de los momentos que yo recuerdo así clave de decir, ya, la armé en la vida, viajamos, unos amigos y yo viajamos para Navidad, creo que a Praga, me parece. A Praga, Berlín, una cosa así. Y durante el viaje me enfermé muchísimo, o sea, creo que me dio como tipo bronquitis, una cosa así. Y cuando yo regreso a la ciudad, a mi ciudad, que me regreso antes por ese motivo, pues no había nadie, o sea, todos mis amigos estaban viajando, todo el mundo se había ido a sus casas o estaba en otros países, pues pasándosela increíble. Y me acuerdo que yo estaba sola, o sea, sola, sola, que yo hasta dije un día, o sea, me voy a morir y nadie se va a dar cuenta hasta dentro de una semana, porque nadie regresa hasta dentro de una semana. Y me acuerdo que me senté en mi cama, me puse a llorar un ratito y luego dije, a ver, o sea, tengo que resolver, no hay de otra. Entonces me acuerdo que me metí a internet, googleé mis síntomas y los traduje a francés, porque también dije, oye, voy a ir con mi nivel así de francés y pues me van a dar otra cosa, ¿no? Porque, pues, qué tal que no me sé A explicar. cirugía, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces traduje todos mis síntomas, chequé cuál era el doctor más cercano, que para esto el doctor más cercano me quedaba como 40 minutos y tenía que tomar tren y camión y bla, bla, bla. Y no sé si te pasa a ti en tu caso o con tu familia, pero en mi familia es de si estás enfermo, o sea, que el frío ni te toque porque te vas a morir y te va a complicar todo. Y pues acá era 40 minutos andar en transporte público con bronquitis, que después me enteré que era bronquitis, y yo dije, es que, o sea, no hay manera que yo sobreviva a esto, ¿no? Está muy cañón. Pues ahí voy con el doctor. Afortunadamente me tocó un doctor que tenía parientes, me parece, en España, una cosa así, entonces hablaba algo de español. Me dio medicamento, que luego tuve que ir a una farmacia media hora de ahí por el medicamento. Aparte era domingo, que nada abre en domingo, me encontré por ahí una panadería, me compré un baguette y bueno, ya así con mi baguette y mi medicina llegué a mi casa. Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa y me quité ya gorro, bufanda, guante, dije, lo logré. O sea, lo logré y qué padre. Y de repente lo cuento y todos, ay, qué dramática. Y yo es que para mí fue el momento de decir, yo puedo todo, ¿no? Pero es eso, o sea, también otra vez decir, ok, le estoy pasando súper mal, quisiera estar con mi mamá, con mis 34 tíos que me pueden dar todas las recetas del mundo, ¿por qué sigo aquí, no? Y para mí ese intercambio era todo, o sea, en ese momento era todo. Pues sí, o sea, es súper importante que para ti haga sentido y para nadie más, porque cada quien sabe su historia, ¿no? Sí, exacto, porque yo creo que cada quien, como bien lo dices, tiene sus motivos y dependerán de un chorro de cosas, ¿no? Como de el contexto en el que vienen, el contexto en el que al que van. Entonces, sí, la familia que tengas, la cantidad de familias, la relación con la familia que dejas, la relación con los amigos que dejas, tu casa, o sea, cada quien tiene una Sueños. historia diferente que contar, exacto.
el sueño al que te diriges, el sueño que estás dejando atrás. Entonces yo creo que yo me atrevería a decir que cada historia es única e irrepetible. No me puedo comparar con la historia de alguien más o de cómo está viviendo alguien más, porque todo depende de su contexto y de, sí, de dónde viene y a dónde va. Claro. Yo puedo Oye, decir y que mi... aparte, Sí, dime. no, te voy a preguntar, es que para mí es bien importante conocer tu opinión, porque yo me vine, como ya te había platicado, por amor, ¿no? O sea, yo conocí a mi esposo y él es de acá de Estados Unidos y pues me dijo, vente. Entonces, para mí el venirme fue una decisión, o sea, yo estaba segura y sigo segura hasta la fecha de que por amor y por él, o sea, lo volvería a hacer y ya, ¿no? O sea, fue mi motivo y sigo hasta el día de hoy, o sea, jurando por ese motivo. Pero en tu caso, tú te fuiste a Canadá porque a tu esposo le ofrecieron un trabajo. Y Sí, obviamente, aunque este trabajo, pues, económicamente te beneficia a ti también, por ende, por ser familia, tu motivo no fue realmente tuyo, o sí, sea, fue claro. de él. Entonces, a mí me da curiosidad saber cómo, o sea, cómo lo vives tú y cuando tienes un día malo, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, ¿cómo ves el decir, híjole, me hubiera quedado o no? ¿O qué pasa? Mira, te voy a contar un poquito la historia. Él ya había venido a trabajar desde el 2022. Estuvo por temporadas. O sea, estaba en una temporada acá, después se regresaba a México, no sé, estaba aquí 2, 3 meses y estaba en México 6 meses y estaba de esa manera. Y era algo como muy casual, o sea, ahí ni siquiera habíamos pensado en migrar, no había las condiciones para migrar legalmente. Entonces, pues yo estaba como súper bien con eso. En ese inter, quedamos embarazados de David, de mi bebé más chiquito. Entonces yo le dije, oye, por ningún motivo voy a aceptar que te vayas ahorita que estoy embarazada, porque cualquier emergencia, cualquier cosa, yo trabajaba a tiempo completo, entonces pues sí era súper pesado, ¿no? Mientras estuve embarazada, él estuvo en México todo el tiempo, no vino para acá. Pero cuando David nació, se vino como a recuperar el tiempo. David tenía 4 días de nacido cuando Beto se regresó para trabajar acá. Entonces se vino yo creo que como 1 mes y medio, 2 meses, y fueron lo peor para mí, porque aparte fue el Claro, o sea, lo más posparto, difícil. Ujú. con 2 hijos, uno de 7 y un recién nacido, o sea, afortunadamente, como dices, tengo una red de apoyo súper grande en Guadalajara. Entonces, y con mi mamá es suficiente, ¿no? O sea, tenerla ahí a ella ya es la vida entera. Y ahí fue cuando me empecé a cuestionar cuánto vale la pena estar de esta manera. O sea, quiero ser esa mujer que 20 años después su esposo sigue viviendo en el extranjero y ella en México y siempre han vivido separados y eso se acostumbraron. O sea, me empecé a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Yo trabajaba de 10 a 6 de la tarde, pero el horario podía variar un poquito. Entonces había días que yo veía a los niños en la mañana antes de dejarlos en la escuela y en la guardería y los volví a ver hasta las 7 8 de la noche. Entonces a mí se me empezó a hacer súper pesado. También teníamos una relación súper tóxica, mi esposo y yo, cuando se venía para acá, porque la primera semana que venía era como, ay, te extraño, y videollamada hasta para cocinar, para ir al baño, para todo, ¿no? Así. Pero a partir de la segunda semana yo ya no quería hablar con él. O sea, estaba tan Creo cansada. que al final a lo mejor sí tenías como un resentimiento de decir: "¿Por qué no está aquí?", ¿no? No sé, o sea, Sí, o cómo lo claro. sentías. Ajá. Y a partir de la segunda semana yo ya ni siquiera agarraba el celular, o sea, era de sí, ok, no, ajá. Oye, hablaba en videollamadas y le ponía a los niños luego, luego, ¿no? Para no hablar con él. Entonces yo decía, esto va a terminar súper mal, o sea, me siento sola, me siento súper cansada de estar maternando a 2 hijos y claro que él pues también tenía su mérito, ¿no? Estaba acá trabajando muchísimo y nos mandaba dinero y lo que sea, pero justo eso me empecé a preguntar, ¿qué quiero? ¿Quiero que mi familia esté separada toda la vida o quiero intentarlo? Por esa fecha se dieron las condiciones para que pudiéramos migrar legalmente, porque yo sí le puse varias condiciones, ¿no? O sea, yo quiero migrar legalmente, no quiero estar escondida, quiero que los niños tengan acceso a educación y a salud, o sea, como ciertas condiciones que para mí eran las importantes para al momento de migrar. Sí, porque ya no era como irte de cotorreo a ver qué pasa, o sea, ya ibas con familia, entonces Claro. necesitas ponerte seria. Ajá, y se dieron las cosas como súper bien, súper fáciles, y en el momento que se dieron fue como, no, no, yo no me quiero ir. Yo no voy a dejar mi trabajo, yo no voy a dejar mi estabilidad en México, yo no voy a dejar lo que estoy haciendo, ¿no? Y me acuerdo que un día platicando con mi mamá, me dijo como, Fer, pero ¿qué es lo peor que pueda pasar? O sea, que te vayas un tiempo y después te regreses. Guadalajara siempre va a ser Guadalajara. Siempre va a estar tu casa aquí, van a estar tus amigos aquí, vamos a estar nosotros aquí.
¿por qué no lo intentas? Entonces, para mí eso hizo como todo el sentido del mundo, ¿no? Y fue Oye, y como, okey, paréntesis, qué bonito que la persona que más te iba a extrañar y a la que más le iba a costar el cambio fuera la que te dijera: sí. "Échale", ¿no? Para mí eso fue súper fuerte y súper importante porque, como dices, o sea, es la persona, pues sí, más importante de mi vida, ¿no? Sí. Entonces, que ella fuera como: "Sí, inténtalo, o sea, vas, no tengas miedo", que es una constante que toda la vida nos hemos apoyado la una a la otra de esa manera, ¿no? Pero fue como, okey. Y a partir de ahí, todo empezó a correr en cámara rápida. O sea, fue como, sí, oye, le dije a mi jefe: "Oye, voy a renunciar", acomodé todas las cosas en mi trabajo. Nosotros no nos habíamos casado, estábamos solo en unión libre, le dije: "Hay que casarnos antes de irnos, porque es como nuestra despedida también de aquí", pero fue todo súper rápido, Así fue que por temas legales, pero no, la fiesta también claro, cuenta. Sí, sí. sí, échale. Digo, también en temas legales seguro ayuda, Sí, sí. em, pero fue como todo súper rápido, ¿no? O sea, la boda la organizamos en un mes. eh, Fue como renuncia, vendemos todas las cosas de la casa, porque en ese momento sí fue como, okey, no planeamos regresar pronto, no sé qué hagamos con las cosas, bye. Entonces fue vender, 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 papeleo, renunciar, la escuela del niño, papeles, vámonos. O sea, como lo hemos hablado varias veces, no hubo un plan real, no hubo una investigación previa de hacia dónde nos dirigíamos. O sea, obviamente, lo que conocíamos de Edmonton era lo que mi esposo había vivido como él solo, pero no habíamos visto precios de casas ni nada, ¿no? Entonces Escuelas, o sea, sí, claro, porque su claro, experiencia fue de soltero, pues, de ajá, chavo, ¿no? exacto. Y ahora ibas Entonces con hijo. pues, entre todo, entre la venta de las cosas, la boda y todo, pues, fue medio investigar, medio, ¿sabes?, cómo hacer eso. Pero en el momento, entonces, en el que llegamos ya los 4 como familia acá, fue como: "Okey, esto ya es en serio". Entonces sí, pues, fue toda una aventura. La verdad es que todo ha sido divertido y todo ha sido increíble, pero sí, como dices, me hubiera gustado haber sabido más cosas sobre Edmonton. O sea, y volvemos a lo mismo. A lo mejor el saberlas no me hubiera hecho sentido, porque cada cabeza es un mundo y cada migración es diferente y cada migración necesita de cosas diferentes. Por Y ejemplo creo que esa es la magia de migrar, porque, por ejemplo, tú pudiste haber leído: "Ay, neva mucho, ay, la temperatura", pero realmente no puedes procesar lo que significa, lo que se siente hasta que estás ahí y hasta que te toca 2, 3 semanas de nevada sin parar, hasta que tienes que salir a la tienda. O sea, creo que eso es lo importante y lo bonito de viajar, migrar o viajar, porque, o sea, es de repente la gente dice: "Ay, yo ya leí mucho de ese lugar", o "Ya me han igual, platicado", o pero no es lo mismo experimentarlo, no es lo mismo inclusive de viaje, o sea, no es lo mismo decir: "Ay, 2 días me nevó, qué bonito, me tomé 53 fotos", a decir: "Vivo en una constante nevada", o sea, sí, claro, solamente tú lo vas a experimentar de esa manera viviendo ahí, y sí, eso es lo que está completamente. fuerte. Sí. Y ahora cuéntanos tu experiencia Bueno, por pero espera, amor. espérame, pero ahorita que estás diciendo todo eso, o sea, hoy cuando de repente te toca un día así súper difícil, pesado, que se te enferma un niño, no sé, o sea, el haber decidido irte, otra vez, o sea, digo por tu esposo, porque otra vez lo que los llevó allá fue su trabajo, realmente no fue un tema de Fer, sino el tema de la familia de Fer que llegó a través del esposo, o sea, ¿cómo te sientes tú? O sea, ¿o qué te regresa, qué te vuelve a aterrizar y decir: "A ver, estamos bien", o "Está padre", o "No me voy a regresar", o sea, ¿qué es lo que te aterriza a ti? Mira, yo creo que nuestra situación es un poquito diferente porque nuestra situación legal en Canadá depende eh, de un papel, de un work permit. Entonces nosotros sabemos que todo puede ser muy volátil, que podemos regresar en cualquier momento, que quizá nos podemos extender en cualquier momento. Y creo que eso ayuda muchísimo como a vivir un día a la vez. O sea, y lo he hablado muchísimas veces con mi psicóloga, que es como oye, vive un día a la vez porque no sabes qué viene mañana. Al principio a mí me daba muchísima ansiedad porque claro que como cualquier migrante teníamos un montón de expectativas del país y era como, sí, 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 a ver, nos establecemos y en un año la residencia y al siguiente año compramos casa y al siguiente año bla, bla, bla. Y eso a mí, lejos de esperanzarme como pudiera haber sido en otro momento de mi vida, me Te agobiaba. ataba. No, no, me agobiaba y me daba una angustia horrible que de verdad, después lo platicaremos, pero justo eso fue lo que me llevó a tener una depresión, un duelo migratorio, una depresión migratoria.
pero era eso, o sea, el pensar como tan a la larga, tan a largo plazo, y yo decía: "Oye, tengo una semana aquí, no sé si me quiero quedar". Entonces, el aterrizarme, el vivir un día a la vez, eso es lo más importante que me ha servido en este tiempo, y también el ver lo feliz que está mi hijo, o sea, lo mucho que se ha adaptado, la oportunidad que le estoy dando de conocer un país, de vivir en un país diferente, y eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que, nos ha ayudado, o me ha ayudado en lo personal, como empezar a maravillarme por pequeñas cosas que son mi día a día, ¿no? Que ya, por Sí, el ejemplo saber que probablemente no dure, o sea, que ya no estás como atada o amarrada como a ese lugar o esa exacto. experiencia, sino que es Sí, temporal, o sí, sea, de alguna claro. manera. Eso nos ha servido un montón, ¿no? Porque claro que tenemos 3 veces a la semana decir de: "¿Qué estamos haciendo aquí?". Podríamos estar en México con unos tacos y sin tener que estar con la nieve hasta las rodillas, pero creo que a final de cuenta nos ha servido un montón como familia estar los 4 para los 4, estar resolviendo las cosas entre nosotros, estar haciéndonos el paro entre nosotros, estar, ¿sabes? Como solo nosotros 4 para nosotros 4. Que claro que tenemos amigos y hemos hecho amistades increíbles aquí, pero a final de cuentas, pues solo estamos nosotros para nosotros. Solo ustedes Entonces saben su historia, ¿no? exacto. Y vienen de sí, claro, claro. Y eso nos ha ayudado muchísimo como familia, muchísimo como pareja. O sea, porque claro, en México nos enojábamos y como sea, yo me iba con mi mamá y él con sus amigos o viceversa, y era como, podíamos durar un día enojados. Aquí no puedo durar 15 minutos enojada con él porque si no, no hablo con nadie. Claro. Entonces, sí, ha estado como no cambiaría por nada esta experiencia que hemos vivido, pero creo que sí me hubiera gustado estar más preparada en muchos sentidos, tanto emocional como, eh, económicamente, o sea, como en todos los sentidos, ¿no? Yo sí creo que no hay época, o no hay momento exclusivo para migrar. O sea, si te pones a pensar: "Ay, cuando tenga dinero voy a migrar", o cuando me salga esta oportunidad voy a migrar, pues no lo vas a hacer nunca. O sea, creo que sí migrar son de esas cosas que te tienes que aventurar a hacerlas. Como decir: "Va, lo intento y a ver qué sucede". Sí, no. Pues a mí me pasó, o sea, similar a ti en el sentido de que también fue como parecido, como que pareció muy repentino, pero también al final siento que lo había pensado mucho tiempo, pero en cuanto empezó a suceder como que se fue rápido. Y, por ejemplo, en mi caso, creo que lo más difícil fue que, o sea, yo conocí a Trey en el intercambio en Francia. Por un año estuvimos, o sea, cuando ya nos regresamos a nuestros países, estuvimos viajando para conocernos en la vida real, ¿no? O sea, él venía a Guadalajara, yo iba a Estados Unidos. Y bueno, ahí como que era el, ok, conocer a la familia, a los amigos, de dónde vienes, qué Claro, haces. O sea, me acuerdo que me llevó de repente un día en este parque, cuando estaba más chico y estaba estresado, venía a correr. Entonces, como que yo ya sentía que lo conocía un poquito más, ¿no? O sea, una cosa muy sencilla, pero me pintaba una foto más completa de él. Y pues después de un año sí fue como de, a ver, si vamos en serio, pues cuál es el siguiente paso, ¿no? Y pues obviamente para principiantes era de, pues tenemos que estar en el mismo lugar. Entonces analizamos si Guadalajara, si Estados Unidos o qué otras opciones teníamos y al final pues por el tema económico y que él obviamente podía trabajar acá y demás, pues decidimos que Estados Unidos era la opción. Pero en mi caso, yo estoy segura que tú también, pero vengo de una familia súper conservadora, súper tradicional. Obviamente yo no estaba casada y decidí a propósito no casarme porque yo, o sea, en mi cabeza decía, me voy a ir a vivir con alguien por primera vez y me voy a ir a otro país a vivir, o sea, por tiempo indefinido por primera vez. ¿Qué tal que no funciona? O sea, no quiero, además de tener que regresarme sin novio y derrotada, también tenerme que trámites, divorciar. claro. Ajá, entonces como que, o sea, en mi cabeza fue primero estas 2 pruebas y luego si todo bien, pues ya nos casamos. Y con él, también él viene de una familia conservadora, a pesar de ser de acá, pero, también, o sea, él entendió ese concepto porque en su familia, pues, también se hubiera esperado que nos casáramos, pero él y yo estábamos como en el mismo canal. Entonces, para mí fue como el primero decirle a mi familia, ¿no? De que, a ver, me voy a ir a vivir con alguien, que para empezar no era lo normal, me voy a ir a vivir a otro país, que, pues, menos normal todavía, y pues, o sea, me la voy a jugar, ¿no? A ver qué pasa. Mente, y la verdad yo no me lo esperé, mis papás, o sea, reaccionaron de la mejor manera. Me acuerdo que sí fue, o sea, sí me dijeron así como de: "A ver, si tú ya lo decidiste, ya lo vas a hacer, a empezar, porque tú así eres".
pero también eres una persona que analiza muy bien las decisiones que toma. Entonces, seguramente tú ya analizaste todo lo bueno, todo lo malo, todo lo difícil, y si lo estás decidiendo hacer es porque estás preparada, ¿no? Entonces, vete, si algo no funciona, si no te sientes cómoda, si cualquier cosa, o sea, igual que a ti, ¿no? Aquí está tu casa, te vamos a recibir siempre con las puertas abiertas. Entonces, eso fue como muy lindo porque sí necesitas como sentir esa red, ¿no? El decir, ok, cualquier cosa, si me caigo, no me voy a dar así como tan duro, ¿no? O sea, hay gente ahí Claro. que me está cuidando y me está protegiendo. Y pues nada, o sea, cuando decidimos que sí, que siempre sí, me acuerdo que todavía, fíjate, yo tenía algo de ahorro, ¿no? De mi trabajo, pues había ahorrado dinero y demás, pero me detectan un quiste y me dicen, te tenemos que operar. Y en ese momento sí me operaba, me tenía que gastar todos mis ahorros, porque yo ya no estaba en la edad en que le pedí a mis papás. Y si me operaba en el seguro, que fue mi plan B, así de que pues para no gastar, me dijeron, pues como no es una cirugía urgente, pues puede ser de que en un mes, en 3 o en 6, ¿no? Entonces, pues tú sabes. Entonces yo hablé con Trey y le dije, oye, pues así está la cosa. Y él me dijo, no, tú págate tu cirugía y vente, aquí no te vas a preocupar por nada, o sea, yo me encargo de ti. Pero yo siempre había trabajado, entonces para mí el irme sin nada fue bien difícil porque yo me sentía, o sea, la más esposa sumisa del mundo, así de que, o sea, neta, si nos separamos, porque no estamos casados, si nos separamos, hasta para el boleto de regreso le voy a tener que pedir a este dude, ¿no? O sea, qué difícil situación. Pero bueno, como dices tú, decidí aventurarme, me aventé, me vine y no, la verdad, yo sí te puedo decir que mi experiencia con él, o sea, la mejor desde el día uno. Me acuerdo que hasta llegó un día así de que con $20 de para que yo trajera en mi cartera alguito No, de dinero, me sacó como un duplicado de su tarjeta de crédito y también me dijo, o sea, lo que necesites, que tampoco él tenía mucho porque estábamos regresando de un intercambio escolar, empezando a trabajar, entonces no creas que él tenía los ahorros de la vida, pero siempre como que haciéndome sentir como, pues no, como claro. que ya somos un equipo, ¿no? Y también tuvo suerte porque yo no soy como muy gastalona, entonces tampoco, pues él sabía pues que no había riesgo. Muy pronto, que lo vamos a platicar más adelante, yo sí empecé con el tema del duelo migratorio, porque vuelvo al tema en que, a diferencia de lo que tú platicas, en mi cabeza sí era de, si esto funciona, es para siempre. O Claro. sea, si él y yo funcionamos, ya mi vida es acá, ¿sabes? O sea, no nos veíamos viviendo en México, no al principio, o sea, siempre hemos dicho que nos vamos a retirar en México, pero la realidad es que nos va mucho mejor estando acá o según lo que nosotros hemos investigado, pues hay más posibilidades acá. Y sí, ya como que a mí me cayó el 20 de que, ok, nos la estamos llevando muy bien, estamos acoplándonos muy bien, ya me quedé, o sea, ya valió gorro. Entonces, ese tener que cambiar el chip fue una cosa de 2, 3 meses. Para mí sí fue un choque súper fuerte, porque como que según yo estaba preparada para eso, obviamente venía con la intención de que funcionara, pero cuando ya vi que sí funcionó, dije: "Ya valió, ya Claro. valió". Entonces, ahí fue cuando, de repente, cuando me daba, no sé, un ataque de pánico, me ponía loca o me ponía toda nerviosa, regresaba al: "Okey, ¿por qué estoy aquí?", ¿no? Y lo veía a él y decía: todo bien", o lo sentía o me abrazaba o, ¿sabes? Y como que decía: "Por eso estoy aquí, y está todo bien, no pasa nada". O sea, el tema de la permanencia ni lo pienses ahorita y el tema de tu familia, o sea, sácatelo tantito de la cabeza. Él es por la razón que tú estás aquí hoy y Sí, está claro, bien. creo que es súper importante en la vida, obviamente, pero creo que también cuando estás en una migración, el vivir el aquí y el ahora. O sea, el saberte que estás en este momento de tu vida, estás viviendo esto y disfrutarlo. Porque si te vives lamentando, que claro que va a pasar, porque eso es, creo que todo el mundo lo hace. Pero si te vives lamentándote por lo que dejaste o por lo que hay allá que no hay acá, pues se te va a ir la vida en eso, en lamentarte. Entonces creo que es súper importante como centrarte a lo que tienes ahora, que estás viviendo ahora, que estás viendo el copo de nieve caer, en mi caso, y que probablemente no lo sienta cuando regrese a México si es que algún día regreso. Entonces eso para mí también me ha mantenido como súper aquí, el ver a mi familia unida, el Que se saber que escucha muy estamos juntos. fácil el decir: "Vive aquí y ahora", especialmente para los que estamos en una situación permanente ya de por vida. Pero sí, tienes razón, porque al final así es como se debe de vivir la vida, ¿no? O sea, en cualquier situación solo existe el hoy y mañana ya verás y el pasado Sí. ya no está,
pero digo, también me ha tocado conocer amistades que han venido acá por temas de violencia doméstica, que están escapando de una pareja, que están escapando de una situación, pues sí, Violenta. de violencia en México, o sea, de esas que ya no sabemos todos. He conocido gente que se ha venido también como refugiados por temas de guerra, o sea, y ahí sí son personas que no tienen opciones, pero vuelvo a lo mismo, cuando hemos platicado y que me dicen, es que la verdad hoy extraño mucho, o hoy quisiera que en mi país las cosas fueran diferentes, es lo que les digo, a ver, aterrízate, ¿por qué estás aquí? Pues por mi seguridad, porque me siento más feliz, porque me traje a mi hijo, porque quédate ahí, quédate con eso, porque eso es lo que cuenta y eso es lo que o sea, es lo que te hizo dejar todo eso que hoy extrañas, pero fíjate en todo lo que tienes hoy y esa sensación de paz, que en esos casos es todo, pues es lo que paga el precio, ¿no? De todo lo demás que de repente se siente perdido, pero sí, o sea, esa es la clave, creo, tener que enfocarse en el presente y que no es tan fácil, pero pues, o sea, es como se debe de hacer. Sí, y volvemos a lo mismo, cada quien tiene una razón para migrar, cada quien tiene una historia que contar sobre su migración y claro que nos gustaría escucharlas y que nos platiquen un poquito cuál ha sido su historia, qué es lo que ha sido para ustedes más difícil al momento de migrar, cómo lo han vivido, nos encantaría conocerlos. Sí, y que también el motivo puede cambiar, ¿eh? Porque a lo mejor te veniste por ese hombre tan maravilloso y te salió de lo peor, pero, pues nada, o sea, es conocer sus historias y que también eso nos alimente a los demás y saber, oye, ¿sabes qué? Yo no lo había visto de esa manera, pero después de que escuché esa historia voy a poner más atención o me voy a esperar tantito, pero sí saber eso, ¿no? O sea, que los motivos son muy personales, muy diferentes y que para mí, te digo, esta es la clave, el pensar si ese motivo te va a mantener fuerte, te va a mantener sano y te va a mantener en paz cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ahí es. Ese es el motivo por el que te quieres ir. Pero bueno, pues Fer, otra vez mil gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a hablar justo de las expectativas de viajar o del migrar y que todo está conectado aquí y que obviamente es importante analizar antes de mudarte porque luego uno no quiere caerse desde acá, pero vamos a analizar ese tema y pues nada, compártanos sus historias y los esperamos aquí en cada capítulo de Tribu Migrante. Muchas gracias, Fer. Gracias, bye Bye bye. bye.